En realidad uno quisiera entrar en todo lo que se ha dicho, pero no lo voy a hacer. Me voy a limitar a 2 puntos. El primer punto es que tanto la ponencia como el comentario hace relación, dicen que el concepto de seguridad alimentaria se mide de una forma que no corresponde con el concepto. O sea, los indicadores no corresponden con el concepto. Tenemos seguridad alimentaria por un lado y por otro lado tenemos las mediciones de pobreza por carencias y específicamente por carencia alimentaria. Y un poco ahí el problema fue el siguiente, por lo que yo sé. El programa se planteó el concepto de seguridad alimentaria. O sea, estaba planteado en términos del concepto de seguridad alimentaria. Sin embargo, al momento de tener que echarlo a andar, hacían falta las mediciones. ¿Y qué era lo que había? La medición multidimensional de la pobreza. Entonces, de la medición multidimensional de la pobreza, se tomaron la pobreza extrema en el eje del bienestar y el índice mexicano de acceso a la alimentación, que era lo más próximo que había al concepto de seguridad alimentaria. Es decir, el problema estuvo en que no hicieron su propia medición, sino que tomaron lo que había. Y lo que había era lo que tenía Coneval. Se hicieron la solicitud de información a Coneval y Coneval la pasó y les dijo, ojo, porque no solo toman en cuenta la incidencia de la pobreza, sino que también toman en cuenta el número de pobres. Porque hay localidades rurales muy pequeñas, con incidencia del 80 o 90%, y que son 80 a 100 personas. Y hay delegaciones como Iztapalapa, que tienen porcentajes muy bajos, pero el número de pobres es infinitamente superior. Y lo que le interesaría a la cruzada es el número de pobres, no la incidencia. Entonces, de allí que se les proporcionó la información de incidencia y de número de pobres por ingreso y la incidencia y el número de carentes alimentarios. Ese es un primer punto de la forma como que se usó esa información y se determinaron los municipios, no lo hizo el Coneval. Coneval solo pasó la información y fue la Sedesol la que tomó las decisiones de cómo usar esa información. El segundo punto al que me quiero referir es a esta discusión que se ha dado con la escala mexicana de seguridad alimentaria, que es una discusión muy fuerte, que viene el argumento que se dice es que es una medición más bien de impresiones, no de hechos. Ese argumento viene de la econometría. A pesar de que en realidad son 12 o 14 preguntas, no me acuerdo exactamente, 12, ¿no? 12 preguntas, en que hay algunas preguntas tales como si en algún momento se fue a la cama sin comer una de las comidas, se saltó alguna comida, o si se fue a la cama con hambre, que yo no sé si eso es una impresión o es un hecho. Entonces, hay preguntas, sí, respecto a la variedad de los alimentos,
que son de las primeras preguntas, que tiene que ver con gustos y preferencias y lo que ustedes quieran. Pero hay preguntas mucho más duras y están secuenciadas perfectamente bien para conformar un índice. Ahora, la forma de resolverlo no viene de la econometría, viene de la psicometría, donde lo que se plantea es que hay un concepto inobservable y un conjunto de indicadores. Esa es una variable latente. Con los indicadores estimamos esa variable latente. Y de esto está lleno, esta forma de pensar, está lleno el trabajo que hacemos cotidianamente. Piensen ustedes cómo se mide la inteligencia. La inteligencia es un concepto latente, no es directamente observable. Tenemos un conjunto de indicadores y hay procedimientos técnicos, estadísticos, que garantizan la confiabilidad y la validez de la medida. Entonces aquí hay un problema disciplinario. A la econometría no le parece porque es subjetivo, ese es el término que usan. Hasta cierto punto subjetivo. ¿Qué es lo objetivo? ¿Lo que a uno le declaran ingreso en una encuesta? ¿Eso es objetivo? ¿No tiene error? Si resulta que el ingreso de los más ricos no están en las encuestas. Entonces aquí hay un problema de enfoque disciplinario y una discusión profunda detrás de esta escala que tiene toda una corriente de trabajo de más o menos 20 años en que ha ido acumulando información respecto a que, y se ha ido perfeccionando para tener buenas mediciones del acceso a la alimentación. No es seguridad alimentaria. Es decir, es cómo la población tiene acceso a la alimentación. No importa en esta medición si se produjo, si se tiene acceso económico o no, es decir, la gente comió o no comió. Eso es lo que se está midiendo. Entonces, sí hay una descoordinación entre el concepto y la medición, y sí también hay una discusión disciplinaria respecto a la forma de medir no observables. Y yo a los economistas les preguntaría cómo miden bienestar, que el bienestar es directamente observable. ¿No? Pregunto. Y sin embargo, en economía miden bienestar sin ningún problema y dicen que es objetivo. Y vamos, hay montones de conceptos de la economía que claramente tienen raíz psicológica y que tienen formas de medición y son mediciones bastante parciales y uno podría hacer críticas más o menos fuertes. Gracias. Gracias, Fernando. Rosalena Montes de Oca. Gracias. Pues muchas gracias a Gustavo por la ponencia y a Sara María por su espléndido comentario. Gustavo, a mí me gusta mucho la propuesta que tú y Héctor Robles y Yunes et al. Han hecho, ¿no? Por lo menos la última versión que vi de esta, que decía no citar, no compartir, no voltear a ver, no comentar, esto es totalmente, no es versión preliminar, es totalmente secreta. Pero me parece que es un planteamiento realmente brillante en términos que recoge hasta donde hemos llegado en la discusión de la vinculación, lo social y lo productivo en el campo, fundamentalmente. Pero de todas maneras, lo que me hace mucho ruido, aunque hay este planteamiento claro de la articulación de la demanda de los servicios del sector público desde lo local, de todas maneras
no me acaba de quedar claro cómo vamos a hacer esa articulación del sector público, cómo van a hacer la articulación del sector público. O sea, es evidente que siempre la parte del sector público que maneja más recursos, en este caso la Zagarpa, ¿no? Va a ser el que lleve la batuta, ¿no? Y los otros programas pueden coordinarse con eso o no. Digamos, en los casos que hemos conocido, hay oportunidades, hay Procampo, y si el PRONAFOR quiere coordinarse, pues se coordina o se pierde, o no se coordina, o es un programa totalmente aparte, como se ha señalado, con comités aparte, con todo aparte, ¿no? Y ya hizo Sara María referencia a precisar los modelos de intervención y a ver las experiencias anteriores. A mí me gustaría tu comentario en términos de las experiencias anteriores para las comunidades o los poblados han resultado en creación de capital social o más bien en destrucción de capital social, que puede haber de las dos situaciones, ¿no? Hoy que comentábamos lo que comentaste en el artículo del sábado, que es, bueno, pues es, todo el mundo le hubiera apostado a lo contrario, ¿no? De cómo después de decretar desaparecido el ejido, sigue expandiéndose y hay un mayor número de ejidatarios, un mayor superficie en territorio ejidal, etcétera. Y cómo se necesitarían políticas para abordar esto, ¿no? Y para que, bueno, esto redundara en mejoramiento de la producción y en combate a la pobreza. Pero de todas maneras, sigue esta dificultad de la articulación. Hace rato mencionaba Sara María que la unificación de los padrones, yo creo que desde que se creó, en ese momento se llamó Progresa, a finales del siglo pasado, para acá, se está hablando de unificación de los padrones, ¿no? Bueno, si no se pueden unificar padrones, pues políticas va a estar, pero algo se tiene que hacer, por supuesto, basado en tu planteamiento de la articulación desde la comunidad. Pero más, ¿no? O sea, estoy esperando a ver cómo les va el año que entra que empiece. Sí, Javier, Alejo. En primer término, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ti también por el comentario. No por el resultado que ha producido en mí, y es que estoy asustado, muy asustado. Porque no se le ve un fin a este asunto, ¿no? Sea por la ansiedad de que se habló, a la cual estamos muy acostumbrados, sin que sea aceptable, ¿no? La ansiedad por dar la impresión de que se está haciendo algo, ¿verdad? No es privativo de México, por supuesto, pero eso no lo hace virtud. Y por consiguiente, entonces, la falta de planeación, el definir el campo de trabajo con claridad, el tener generación de datos pertinentes a ese campo de trabajo y representativos del mismo. Por ejemplo, me gustaría centrar la atención en un punto importante que se reiteró en la presentación, que es la forma como se destaca la necesidad de trabajar en la vinculación entre lo productivo y lo social. En el artículo ya mencionado del sábado, que leí con muchísimo gusto y pavor también,
Mencionas, Gustavo, que una proporción ya muy grande de la gente del medio rural deriva su sustento fundamentalmente de actividades extra agrícolas o extra trabajo en la tierra o en el medio natural, lo cual era de esperarse, puesto que tienen que pervivir, iba a decir sobrevivir, pero más bien pervivir, ¿verdad? Pero entonces el hecho es que ya una proporción muy grande de lo que obtienen para sobrevivir procede de actividades distintas de la del trabajo de la tierra, ¿no? Y entonces vamos a vincular lo social con qué actividad productiva. O siquiera sabemos o tenemos una noción clara en este tipo de programas sobre cuál es la capacidad porteadora del medio, según las zonas de trabajo, ¿verdad? Porque es evidente que no es la misma la capacidad porteadora del medio usando el concepto de los biólogos, ¿no? Y se tendría que tener una idea sobre eso, porque en muchos de los casos de la gente a la cual le repartieron tierra de cerros pelones y de difícil acceso, no tengo problema contra los pelones, pero sí cuando son cerros. Pues ¿qué sentido tiene el proponerse eso, verdad? Cuando en realidad la capacidad porteadora del medio es muy escasa. O si hablamos de las zonas semidesérticas y francamente desérticas también, pues tendría que tener una idea de eso, ¿no? De todas esas poblaciones objetivos que hemos seleccionado, cuáles están relacionados con un medio natural que realmente no tiene capacidad porteadora. Y entonces a lo mejor estaríamos trabajando de manera distinta, ¿no? Muchas gracias. Soy Arturo Caballero, vengo de Yucatán y justamente de uno de los polígonos donde la cruzada contra el hambre se focalizó, el espacio del sur de la ciudad de Mérida. Y lo que se ha comentado aquí me suena sumamente interesante y hubiera querido que a la vez me diera también esperanzas de que las cosas van a ser diferentes, pero creo que no va por